Buenas noches o buenas tardes. Vamos a ver el 19º video de la materia estática. El tema que vamos a ver hoy es producto escalar de dos vectores o producto punto. Estas son las tablas. Este es el producto punto, se asigna por un punto, como está aquí, y por i igual a 1, y por j igual a 0, y por k igual a 0, j por i igual a 0, j por j igual a 1, j por k igual a 0, k por punto i igual a 0, k punto j igual a 0, k punto k igual a 1. Este es el i punto i, como está i punto i, o j punto j o k punto k. ¿Sí? El ejemplo es el siguiente. Dice la tensión en el cable AB AC. La tensión del cable AC es AC en este cable. De la fuerza es de 850 libras. La tensión en este cable es de 850 libras. Determinar lo siguiente. La proyección sobre AB, de aquí a acá, de la fuerza ejercida por el cable AC en el punto A. Este es el diagrama. Esta tensión va también aquí. El punto es A. La tensión de A a C es de 850 libras. La distancia que hay de aquí hasta acá son 16 pies con respecto a Z. Con respecto a X, de aquí hasta acá son 24 pies. Y con respecto a Y, son 18 pies la suma. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar. El problema. Vamos a empezar a analizar el cable AC. Ponemos cable AC. Vamos a ver el cable AC. Vamos a sacar las distancias. La distancia en X. La distancia en X es, como la tensión va hacia arriba, está así. Entonces lo que vamos a recorrer, el cable va a recorrer hasta que se ponga, hasta que alcance este punto. O sea, vamos a hacerle así. Entonces el cable de aquí hasta acá va a recorrer 24 pies. De Y, lo mismo. El cable hasta que alcance el punto del suelo va a bajar y va a recorrer 12 y 16 son 18 pies. 18 pies. Y en Z es menos 18 pies porque viene hacia abajo. Menos 18 pies. Y en Z el cable va a avanzar de aquí en dirección de las zetas, o sea, de aquí hasta acá, que son 16 pies. Entonces sacamos la distancia total, que habíamos visto antes, era 24 al cuadrado más 18 al cuadrado más 16 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces le vamos a este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada y nos da 34 pies. Ahora, esta es la distancia para el cable AC. Ahora vamos a sacar lo mismo para el cable AB. Entonces el cable AB. Y hacemos exactamente lo mismo. La distancia en X. La tensión va hacia arriba. Entonces la distancia en X, esto no está, no hay esta distancia, no hay 0, porque no está sobre esta distancia. Si estuviera así, posiblemente estuviera una distancia, pero aquí no hay. Entonces es 0. La distancia en Y es lo que baja el cable hasta que alcance este punto. Va a ser menos 12 pies. Y en DZ es la distancia que va a recorrer este cable hasta que alcance este punto, hasta que se alinee. Y va a recorrer una distancia de
16 pies. Entonces, la distancia total va a ser lo siguiente: 0 al cuadrado más 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz cuadrada y nos va a dar 20 pies. Esa es la distancia. Ahora, el siguiente paso es calcular el ángulo. Sabemos que el ángulo es coseno de teta es igual a EX por QX más PY por QY más PZ por QZ. Todo esto sobre P por Q. Para calcular el ángulo y luego hacer la proyección. Entonces tenemos que el coseno de teta es igual a lo siguiente: es X entonces Px es 24 por 0. O sea, voy a multiplicar esta cantidad 24 por este, que es 0. Sería 24 por 0 más Py, que sería menos 18 por menos 12. Esto sería menos 18 por menos 12. Serían distancias por distancias. Y luego más 16 por 16. Sería 16 por 16. Si tienes alguna duda en algún procedimiento, házmelo saber en comentarios y para volverte a explicar, para que no te quedes con ninguna duda. Entonces vamos a multiplicar las distancias totales, que son 34 por 20. 34 por 20. Voy a sumar, voy a multiplicar y sumo y divido. Entonces queda lo siguiente: el coseno de teta es igual a, arriba nos queda 476 sobre 680 abajo. Entonces sacamos el inverso de teta y nos da lo siguiente: nos da 46.04 grados. Ese es el ángulo de teta. Ahora, su proyección sería lo siguiente: para sacar la proyección tenemos la siguiente fórmula: P, proyección AB, es igual a PAC por el coseno de teta. Esta es la fórmula. Entonces vamos a hacer lo siguiente: esta P es la tensión que tenemos acá. La tensión en AC, perdón, es de 850 libras por el ángulo. Entonces sería la proyección de A a B es igual a 850, que es la tensión del cable AC, por el coseno de 46.04 grados. Entonces la proyección en el cable AB nos da 590.03 libras. Esta es la proyección de la fuerza esta o de la tensión de este cable en este punto. Nos da la proyección de aquí, que es 594.03 libras. Te repito, si tienes alguna duda, házmelo saber en comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Me ayudarías bastante si compartes estos videos a compañeros o familiares. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer este segundo problema. Dice: una fuerza única F, la que está aquí, de magnitud y dirección desconocida, actúan sobre el pedal A. Pero me faltan poner las letras. Ya le puse la letra que me faltaba.
Va de nuevo. Dice la fuerza única F de magnitud y dirección desconocidas actúan sobre el pedal A. Sobre este pedal A. Es una manivela, lo que hace es dar vuelta así. Determinar el momento en X de la fuerza F. Vamos a determinar el momento con respecto al eje X. ¿Sí? Sabiendo que el momento en el eje Y es de 180 libras por pulgada y el momento en el momento en el Z es de menos 300 libras por pulgada. Entonces vamos a ver. Los datos son los siguientes. Esta es una chumacera que pasa en medio de la chumacera un brazo. Y este brazo tiene una manivela. Y esta manivela hace que este brazo gire. Que haga esto. Que haga un momento, ¿no? Dice, los datos son los siguientes. Los datos dice una fuerza formada por F. Dice que dirección y magnitud desconocidas. Actúa sobre el pedal A. Actúa sobre un pedal A. Sobre el pedal A de la manivela dice determinar, determinar el momento en el eje X, conociendo o sabiendo que el momento en el eje Y es igual a 180 libras por pulgada. Y el momento en Z es igual a menos 300 libras por pulgada. Entonces, para realizar este problema no es un problema de producto punto. Si lo vamos a hacer por producto cruz. Por producto cruz. Porque hablamos de momentos. Entonces, el momento es igual a la distancia por la fuerza. Estamos hablando de momentos. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer producto cruz. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomponer la fuerza que no conocemos ni la magnitud ni dirección. Entonces, desarrollo. Tenemos que la fuerza, tenemos en esta parte, tiene componentes en X, XY, más la fuerza en el eje Y, J, más la fuerza en Z, K. Estas son las componentes de esta fuerza. Entonces vamos a encontrar la distancia. R. Vamos a tomar, el momento se va a hacer aquí, se va a hacer giro. Entonces vamos a tomar la distancia que de aquí hasta acá. Entonces, de aquí hasta el brazo de la manivela son 4. Subimos el brazo y se supone que no hay una distancia, se supone que está pegado esto. Entonces son 4 y esto es como si estuviéramos aquí en la manivela. La manivela cuando se empareja en el eje X aparece así. ¿Sí? Aparece en el eje X cuando está en el eje Y. Entonces son 4 y de aquí a aquí son 2, que son estas. Nos da 6. Perdón, estamos en X. Son de aquí a aquí, de aquí a aquí son 4 y de aquí a aquí, representa esta parte, son 2, nos da 6i. 6i y la distancia que hay de aquí hasta arriba, que es de aquí hasta acá, es esta, la que está aquí, son 4j más 4j y en z es esta distancia que es de aquí a aquí, que son es la distancia que de aquí a aquí es 3 más 3 en k. Entonces vamos a hacer el producto. El momento es igual a la distancia por la fuerza. Entonces el momento en el punto A, el momento sería lo siguiente. Sería 6i más 4j más 3k.
producto cruz, sería la fuerza Fi más Fyj más Fzk. Este es el producto. Voy a transcribirlo para que sea mejor. El momento es igual a 6i más 4j más 3k. Cruz Fxi más Fyj más Fzk. Bueno, puse las tablas para recordarlas. Vamos a multiplicar, que es i por i igual a 0. Si multiplico esta por esta, es 0 porque es producto cruz. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. El momento es igual a 6 por Fjj, sería 6F, 6, esto por esto, sería 6Y, sería este por este, sería YJ, pero más por más sería más, y por J sería K, entonces aquí va una K. Entonces, más por más nos da más, 6 por FZ nos da 6 FZ, y por K me da menos J. Entonces es menos, deja borrarlo, menos. Entonces ya están las I con todas. Vamos a hacer esta, la J, esta segundo. Entonces va a ser 4 por F, sería 4 F X más por más da más, pero dice J por I. Entonces J por I me da menos K. Menos K. Ahora J por J nos da 0. Ahora 4 por FZ nos da 4 FZ. Estoy aquí, FZ. Y J por K me da I. Y es positiva. Entonces vamos a hacer la 3K. Ahora, más, voy a ponerlo aquí. Más 3K por F nos da 3FX. K por I. K por I es J, positivo. Y 3 por Fy nos da 3Fy positiva. K por J. Esto por esto. K por I, ¿cuánto me da? K por I me da J. Ahora, es esta por esta. K por J. K por J me da menos I. Era positiva, nos da menos I. ¿Sí? Entonces voy a transcribirlo, permítame. Aquí está agrupado. Ya está. Entonces vamos a agrupar por vectores unitarios. Y si ahorita volví a checar, ahorita que le detuve el video, volví a checar y tiene un error en J. Ya la corregí en esta parte. Había puesto K y era J. Hay que tener cuidado con los vectores. Entonces vamos ¿cómo se llama? A separar por vector unitario. Entonces tenemos primero la I. Aquí está la I. Y la I nos queda 4FZ menos 3FY en I. Entonces J, aquí está J, la otra J está acá. Entonces, más menos 6 FZ más 3FX J. Y el otro término sería así, más K6 FY menos 4FX en K. Aquí agrupamos en función al vector unitario. Entonces el siguiente procedimiento es el siguiente.
Entonces vamos a sacar los momentos en X, sacamos los momentos en X. Entonces sería 4FZ menos 3F en Y. Esta sería una de las ecuaciones. La segunda ecuación sería el momento en Y, que sería menos 6FZ más 3FX. En la segunda ecuación. La tercera ecuación sería el momento en Z, sería 6FY menos 4FX. Esto sería la tercera ecuación. Ya tenemos los tres momentos y las siguientes ecuaciones se sacarían así, de la siguiente forma. Entonces sacaríamos la siguiente fórmula. Sería 4FZ menos 3FY es igual a, este es lo que no conocemos, y menos 6FZ más 3FZ. Y esto es igual al momento en X, en Y, que serían 180. Esto sería la cuarta ecuación, la quinta ecuación, y acá sería 6FY menos 4FZ es igual a menos, el momento vale 300. Igual a 300. Entonces vamos a calcular esta. Deja pegado otra hoja. Entonces transcribe las ecuaciones. Vamos a resolverlas. Tomo la ecuación 5. La ecuación 5 es la siguiente. Es menos 6FZ más 3FX es igual a 180. Entonces voy a despejar f de x. F de x es igual a 180. Entonces son 180 menos más 6FZ sobre 3. Y voy a sustituirlo en la 6. Sustituyo en la ecuación 6. Si tienes alguna duda, por favor, házmela saber. La ecuación 6 es la siguiente. 6FY menos 4FX es igual a 300. Entonces voy a sustituir este valor aquí. Me va a dar 6FY menos 4. Se va a multiplicar a 180 más. No, pero ¿por qué ahí? No, aquí me equivoqué en la sustitución. Yo que tengo que sustituirlo donde aparezca una Z. Y. A ver, permíteme. No, sí, vamos bien. Estaba pensando en sacar una Y. Entonces más 6FZ. Todo esto sobre 3. Igual a 300. Entonces vamos a simplificar. Sería 6FY menos. Sería 180. Serían 180 es por 4. 240. 180 por 4. Entre 3 son 240. Aquí me da 240 menos, este es 2 por 4, 8. FZ igual a 300. Entonces simplificando nos queda FY menos 8FZ igual a 300 más 240. Esto nos da 6FY menos 8FZ es igual a 540.
Entonces, esta ecuación la vamos a sustituir en la siguiente. Entonces, esta ecuación, esta la voy a sustituir. La sustituyo en la cuarta. Me va a dar lo siguiente. Nos da 4fz menos 3fy es igual a que, el momento de x. Entonces, de aquí va a salir la ecuación. Deja poner otra hoja. Aquí tengo la ecuación. De esta ecuación voy a despejar fy. Fy es igual a 540 más 8fz sobre 6. Entonces, fy es igual a 540 entre 6 da 90. 90 más 8 entre 6 me da 1.33. 1.33 fz. Es esta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahorita hice el procedimiento porque tenía alguna duda, entonces por eso la pausé y ahorita lo hice a mano. Hasta aquí vamos bien. Entonces agarro la ecuación del momento de x. Es igual a 4fz menos 3fy. Entonces voy a sustituir esta ecuación, que la saqué de aquí. Me va a quedar 4fz menos 3, que multiplico esta ecuación, 90 por 0.33. Aquí se separó un poco más porque por los decimales. Entonces, mx, el momento x, es igual a 4fz menos 3 por 90 me da 270. Más por menos me da menos. 3 por esta cantidad me da 3.99 fz. Entonces, como estaba viendo que las fz se deben de eliminar, como es 3.99, lo redondeé a 4. Entonces mx es igual a más 4fx menos 4fx, se van las fz y me queda menos 270. Aquí redondeé a 4 para eliminarlo. Entonces me queda, el momento es menos 270 libras por pulgada. Y quitando el signo negativo, entonces el signo negativo me indica que el momento va hacia acá, hacia este lado. Entonces va a hacer esto. Entonces el momento en mx es de 250 libras por pulgada en este sentido, hacia acá, hacia afuera. Deja buscar el dibujo. Aquí está, voy a poner el dibujo. Sería así, 270, y el momento sería en esta dirección. Sería de 270 libras por pulgada. Entonces la manivela estaría girando hacia nuestro lado, hacia nuestra dirección. ¿Sí? Espero que sí les hayan entendido el video, les haya sido provechoso. Si tienes alguna duda en algún procedimiento, por favor házmelo saber. En esta ocasión pausé el video, porque como lo estaba haciendo, bueno, todos los videos los problemas los hago aquí mismo mientras que me estoy grabando. Pero como iba pensando cómo encontrar este momento, por eso empecé a pausarlo un poquito. Pero espero que les haya parecido bien. Gracias.